Buenos días a todos. Como había yo indicado anteriormente, dada la solicitud de mis otras coordinadoras para que no se interrumpieran las clases o que no fuéramos a perder el semestre, me hicieron la invitación a que grabara yo las clases para que pues siguiéramos nuestro programa de estudio. Con ustedes, que son la clase del grupo de volcanes, de Guadalupe Volcanes, es el curso de Mariología. Entonces, pues voy a tratar de retomarlo. Es un curso que, como ustedes ya estuvieron mirando, es bastante extenso, ¿verdad? Hay que analizar mucho, hay que meditar mucho, porque a veces una expresión tan sencilla dentro de lo que es Mariología o teología mariana, como la queramos ver, pues es de mucho pensar, o sea, hay mucha enseñanza, mucho de pensar, de encontrar en la Virgen Santísima en cada una de sus palabras, que fueron muy pocas, pero de un gran contenido. Y en base también a sus acciones, pues vemos nosotros que en ella está reflejada toda la iglesia. Entonces voy a tratar de retomar las clases en donde nos quedamos, tratando de avanzar un poquito más, así hasta donde logremos llegar al término del semestre, para que pues no se tenga que repetir luego, ¿verdad? Bueno, para si alguien llega a ver el video y que no sea parte del grupo de volcanes, quiero comentar que el libro que nosotros llevamos es este libro que se llama María Evangelizada y Evangelizadora, en donde por el señor Carlos Ignacio González. Este es nuestro libro del cual sacamos un resumen que es el que nosotros estamos analizando, porque si no, pues no nos daría tiempo terminar de verlo en el periodo que tenemos establecido. Bueno, entonces, nosotros nos habíamos quedado en la hoja 18 de nuestro resumen, y nos quedamos en lo que vendría siendo el tema de bases firmes para reflexionar nuestra Mariología. Dice, para recordar lo último que vimos, vamos a partir desde la página 18 de nuestro libro y que corresponde a la página 97 de quienes estén trabajando con el libro, ¿sí? Entonces nos dice, bases firmes para reflexionar nuestra Mariología. Vamos a ver cómo de un parrafito tan pequeño vamos a sacar mucho, ¿verdad? Dice, la actitud de María, la más pura humildad, consciente con toda sencillez a la voluntad divina. Basta que el Señor pronuncie su rema para que esa fe que se llama la pobreza de María se manifieste. Su misma virginidad es signo de esta pobreza. Dios es toda su riqueza y posesión. La fe de María es aún más preciosa que su maternidad, porque ésta es fruto de aquella. María concibió primero en su corazón y después en su vientre. Así, la alegría de la hija de Sión representa la fe de la Iglesia, que se regocija al acoger en su seno a su Salvador. Pues aparentemente como que ya lo leímos y no, a lo mejor no captamos mucho de lo que hay ahí, ¿verdad? Pero nos dice aquí, la actitud de María. La actitud de María es la humildad personificada porque acepta con toda sencillez la voluntad divina. Basta que el Señor pronuncie su rema. Y muchos me verán decir, ¿y qué es eso de la rema? La rema quiere decir palabra. Y luego la podemos confundir con que también a las Sagradas Escrituras, a Jesucristo, le decimos la palabra, ¿sí? Pero esa palabra que es Jesucristo la entendemos nosotros como logos. Entonces quiere decir que hay una diferencia entre decir rema y decir logos. Vamos a comentar. Rema se refiere a la revelación subjetiva, es la palabra hablada, es una profecía, palabra de ciencia o sabiduría. Por ejemplo, una lectura de las Escrituras a viva voz con fe y convicción se puede llamar rema. O sea que todas las palabras que dijo Jesús, todo lo que nosotros leemos en la Biblia, podemos decir que todas esas palabras, cuando nos dan una idea, una expresión subjetiva de lo que Jesús quería decirnos, eso se puede llamar rema. Cuando leemos las Sagradas Escrituras en su contexto general,
estamos hablando de lo que sería logos, que es ya la palabra del Señor, como tal, como su evangelio, ¿sí? Entonces, esa es una explicación de lo que sería rema. Y logos dice, en cambio, es el nombre que le damos a Jesús y también llamamos así a las Sagradas Escrituras, que es la palabra, es el logos. Entonces, hay una cierta diferencia. En el caso de rema es lo que significa de manera subjetiva sus palabras y la otra es la palabra en general. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo, que conforme María escucha las palabras del Señor, inmediatamente ella con humildad se pone a su servicio. A eso se refiere que dice que con toda sencillez basta que el Señor pronuncie su rema para que María se ponga en disposición a él. Entonces dice, para la Virgen María, en cuanto escucha la rema, o sea, la palabra de Dios, acepta lo que Dios dice con toda sencillez, porque la humildad de María es tan grande que la lleva a acoger la palabra del Señor con una fe completa y sin cuestionamientos. O sea, ella cuando escucha lo que le dice el arcángel Gabriel, que es quien llega como mensajero de Dios Padre, ella acoge y obedece, no es que le haya llegado a dar una orden, porque Dios es tan respetuoso de nuestra libertad, que Él no llega a imponerse a la Virgen Santísima, sino Él llega a pedir su anuencia, su aceptación libremente, si está dispuesta a ser la Madre del Salvador. Entonces aquí nos dice, acoge la palabra del Señor con una fe completa y sin cuestionamiento, y esa fe que no cuestiona es lo que llamamos la pobreza de María. Eso es lo que llamamos a veces se ha mencionado a María en algunos cursos de oración, le dicen a María la pobre de Nazaret. O sea, es la pobre, así como hablamos del pobre de Nazaret, que es Jesucristo, María es la pobre de Nazaret. Pero ¿por qué la pobre? O sea, no se está refiriendo a cuestiones materiales, sino a la pobre en su espíritu. O sea, tiene una espiritualidad grandísima, pero ella se considera tan pequeñita que a esa sencillez, a esa humildad, a ese acoger la palabra del Señor sin cuestionamientos de ningún tipo, eso es a lo que le vamos a llamar la pobreza de María. Así vamos dando un nuevo sentido a las palabras, es decir, que pobreza adquiere un sentido teológico, no material. Así, la virginidad de María es una manifestación de esta pobreza, porque ella considera no tener nada valioso, o sea, para ella su virginidad no es valiosa. Para ella, toda ella, su persona, su virginidad, le pertenece al Señor. Entonces, al poner esa virginidad, toda su persona, ella, a la disposición del Señor, ella está abajándose siendo la más pobre de todas, ¿sí? La más humilde. Porque ella considera no tener nada valioso. Para ella lo más valioso es la posesión de Dios. Entonces, si Dios, que es su Señor, le pide algo, ella está presta a obedecerlo. De ahí hemos sacado que varias Biblias manifiestan todavía o tienen escrito la traducción de decir soy la esclava del Señor. Algunos otros textos ya han cambiado la palabra de no decir soy la esclava por la palabra soy la sierva del Señor, la servidora. O sea, estoy a sus órdenes, porque decían que al decir la palabra esclava estaban diciendo como que ella tenía que aceptar lo que su Señor dispusiera, porque al ser ella la esclava y el otro su amo, su dueño, ella no tenía por qué rechazar o negar lo que su Señor le estaba pidiendo. Pero no, porque como el Señor es totalmente cariñoso, es un amo bueno, es un dueño bueno, lleno de amor, por eso ella decía, es como estoy feliz de ser tu esclava. Pero para no entrar en controversia sobre lo que significa ser esclava, una persona sin derechos, a ser la sierva del Señor, una servidora que está dispuesta a darlo todo voluntariamente, por eso se cambian las palabras en alguna traducción. Bueno, entonces aquí nos dice, porque ella considera no tener nada valioso excepto a Dios, por ello, ofrecer su virginidad a Dios es considerado para ella algo muy, muy pequeño para ofrecer a quien es dueño de ella. O sea, ella considera a Dios tan grande que el que Dios le esté pidiendo la maternidad
cuando ella considera que es tan pequeñita, tan pobre, es decir, ¿por qué pudiendo tener a alguien más importante, más grande, te fijaste en mí que soy tan pequeñita y me pides todavía de mi persona algo tan pequeñito como es el que yo te ofrezca mi virginidad porque voy a ser madre de un hijo cuando yo había decidido ser virgen, ¿sí? Aquí hay una controversia, como ya hemos visto en clases anteriores. Muchos alegan que la virginidad fue una decisión que tomó después de que el arcángel le habla. Otros dicen que no, que ya es una disposición que ella tenía desde antes de que el arcángel le hablara, porque por eso no había conocido como pareja a María, pero ya eso ya lo platicamos en temas anteriores. Ya analizamos el porqué de sus palabras, ¿sí? ¿Cómo es posible que esto suceda si no conozco varón? De haber ella tenido la decisión, de no haber tenido la decisión de mantenerse virgen, pues ni siquiera tenía que haber preguntado, ¿verdad? Porque ya estaba comprometida, ya estaba casada, y entonces era como decir, bueno, pues voy a ser madre, basta con que tenga yo las relaciones propias de mi matrimonio, de mi estado, y entonces voy a tener un hijo que seguramente va a ser el Salvador. Si ella pregunta, ¿cómo es eso posible? Si no conozco varón, equivale a decir que la decisión no solamente estaba tomada en ese momento, sino era para toda su vida. Entonces, bueno, eso ya fue uno de los temas anteriores de este curso, porque sí quiero dejar bien establecido que estoy retomando las clases desde donde nos quedamos, ¿sí? No estoy iniciando el curso para quienes lleguen a verlo y no sean parte del grupo de volcanes, ¿sí? Dios es toda su riqueza y su posesión, la riqueza más grande que puede poseer. Por tanto, poner su pureza a la disposición de Dios es algo que ni siquiera se detiene a considerar y más bien se asombra de que Dios la haya considerado en su pequeñez. Por eso, para Dios y para todos nosotros, la fe de María es más preciosa y más valiosa que su maternidad, porque aceptó la maternidad por la fe y no al revés. No fue primero su maternidad y después vino la fe. O sea, ella, porque tenía fe en Dios, cuando el arcángel le dice que Dios la ha encontrado grata a sus ojos y que le pide que acepte ser la madre de su hijo, María, porque tiene fe, acepta la maternidad. No es que primero dijo, bueno, pues acepto ser la mamá del Señor y ya después, como ya tiene a Cristo, a Jesús en su seno, ella empieza a tener fe. No, o sea, primero fue la fe y después fue la maternidad. Con esto por eso nosotros aquí con lo que leímos en el texto nos dicen que primero lo concibió en el Espíritu y después en su seno. ¿Qué quiere decir? Primero Cristo fue acogido por la fe en su espíritu y después por esa fe en el espíritu acoge la maternidad y entonces ya tiene a Cristo en el seno materno. Entonces no fue al revés, no fue primero el embarazo, por así decirlo, y después la fe. Fue primero la fe y después la maternidad. Por eso, recordarán, por ejemplo, la cita bíblica en donde nos dice, en Lucas 11, del 27 al 28, escuchemos lo que dice. Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús dijo, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Muchos hermanos separados han tomado este texto como fundamento o como base para justificar su rechazo a la veneración a la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque nos dicen que aquí está claramente manifiesto que Jesús mismo no tuvo, o sea, no tenía un especial afecto a su Madre Santísima. Aquí podemos comentar muchísimas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es decir, hay un cierto grado de soberbia en verlo de esta manera, porque es un poco como decir, nosotros como seres humanos, que somos imperfectos, pecadores, somos malos, ¿sí? Podemos amar tanto a nuestra madre y no permitiríamos, si nos consideramos unas personas humanas, sanas y buenas, pues seguramente que todas queremos a nuestra madre, la admiramos y no puede molestarnos el que alguien quiera a nuestra mamá.
Ahora imagínense en qué papel quienes piensan que Jesús despreció de alguna manera a su mamá, pues habría que pensar, o sea, ¿te consideras tú mejor que Jesús? ¿Cómo es posible que si tú quieres a tu madre y no permitirías que nadie la despreciara y la ofendiera, ¿por qué piensas tú que Jesús sí despreció a su mamá? O sea, quiere decir que tú te consideras todavía mejor que Jesús. Entonces no es así, sino que Jesús exalta, admira a su mamá y quiere hacer patente la admiración que él tiene a su madre. Al decir esto, él está diciendo, mi madre no es grandiosa porque me amamantó o porque me trajo en su seno. Mi madre es grandiosa porque acogió la fe la palabra del Señor, la hace vida, la hace suya. Y entonces, después de eso, o sea, por esa fe, yo llegué a estar en su seno en su seno materno. Entonces el asunto es, lejos de estarla despreciando, está exaltándola, está mostrando cuánto la admira y cuánto ama a su madre, porque su madre lo acogió primero en el corazón por la fe y después en el seno por la encarnación. Entonces ya vemos que está totalmente malentendido por parte de los hermanos separados este versículo o estos versículos de las Sagradas Escrituras. Jesús, en lugar de despreciar a la Virgen Santísima, la exalta. Sí, dice, lo más importante es la fe y ya después todo lo físico. Entonces, en este caso, María, si lo acogió primero por la fe y después por la maternidad, entonces está dando a entender, mi madre es muchísimo, doblemente grandiosa y agraciada, porque primero me acogió en la fe y después en su seno. Entonces ya vimos que este párrafo pues da mucho que hablar. Si queremos, debemos de tener bien presente que no es motivo de entrar en disertaciones con los hermanos separados, o sea, es algo muy sencillo que nosotros estamos tratando de apreciar para que pues no nos bloqueen, ¿verdad? Porque a veces llegan y tocan nuestra puerta y nos llenan de comentarios que si no tenemos por lo menos una vaga idea de lo que quieren decir las Sagradas Escrituras, porque ni las conocemos a lo mejor, no, pues ya estamos mal, ¿verdad? De ahí viene el dicho que dicen católico ignorante, seguro protestante, ¿verdad? Bueno, seguimos. María fue grata a los ojos de Dios Padre por la fe. Es grata y amada por Cristo, Dios Hijo, por haberlo concebido, y al ser cubierta por la encarnación se convierte en la esposa del Espíritu Santo. Fíjense que nosotros, por ejemplo, entre también las cosas que nos pues ven mal en nosotros es el hecho de que recemos el Santo Rosario, porque nos dice que dónde está el fundamento bíblico. Pues si nosotros vemos en la Biblia, con las expresiones, como ya vimos también en clases anteriores, cómo está formado el Cántico de María, ¿verdad? Por expresiones que ella tuvo con su prima Isabel, y pues cómo se va sacando de las conversaciones que ellas tuvieron todo lo que lo que tenemos parte del Ave María. Y la segunda parte del Ave María, es la petición que ya nosotros hacemos con ella para que sea nuestra intercesora ante el Señor y pues que pida por nosotros. Ahora, esto también ha sido motivo de disertaciones con los hermanos separados, porque ellos dicen que ella no puede ser intercesora. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos oración pidiéndole a Dios por otra persona, que no somos precisamente nosotros, entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento nosotros estamos siendo intermediarios, ¿sí? Entonces, también si nosotros como seres humanos, vuelvo a lo mismo, tan pecadores, tan imperfectos, ¿sí? Podemos ser intermediarios, como por qué la Virgen Santísima no puede ser intermediaria, sin considerar el hecho de que yo quisiera saber quién de nosotras, que nos consideremos pues sanas mental y espiritual y emocionalmente hablando, quiénes de nosotras vamos a negarle algo a nuestra mamá. A lo mejor a cualquier otra persona que venga y que nos pida algo encontraremos alguna razón para negarle algo, pero a nuestra mamá rara vez tenemos razón para negarle algo. Y a lo mejor se lo negamos de momento, pero terminamos haciéndolo porque la amamos, ¿sí?
Entonces, recordemos en el caso de Jesucristo las bodas de Caná. O sea, es la Virgen Santísima la que lo único que le tiene que decir es, no tienen vino. Y entonces Jesús, aunque no tenía previsto autorrevelarse en ese evento, él termina accediendo a una solicitud implícita en el comentario de María. Bueno, entonces vamos a proseguir aquí. Les decía que tenemos bíblicamente el Santo Rosario porque también tenemos ¿de qué se compone nuestro rosario? De Aves Marías, de Padres Nuestros, del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que Jesucristo dejó enseñado a sus apóstoles. El Ave María, ya comenté que sale de las expresiones de salud o de comentarios que hacen Isabel y la Virgen Santísima. Entonces, eso es lo que nosotros rezamos, y las tres aves finales que rezamos en el Santo Rosario es lo que estamos acá hablando. ¿Por qué? Decimos Virgen Santísima, hija de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús la encuentra como una de sus hijas, la más perfecta, la más grata para ser la madre del Redentor. Va a ser la madre del Salvador. No podía escoger a cualquier persona, ¿verdad? Tenía que escoger a una persona especial y única. No cualquiera iba a ser la madre. Después de eso, nadie más ha vuelto a ser la madre de alguien tan importante, de alguien único como es el Salvador. Entonces, si ella Dios encontró cosas tan gratas, tan buenas a sus ojos, para concederle el cuidado de su hijo, caray, yo creo que pues es alguien digno de ser admirado, y nosotros nos ponemos al servicio tanto de ella como de nuestro Dios Padre, porque si Él encontró grata, ¿qué podemos encontrar nosotros de imperfectos como para no amar a la Virgen Santísima? Entonces ahí la tenemos como hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, porque en la carne ella es la madre del Salvador. ¿Sí? Ya no vamos a entrar aquí en disertaciones sobre si el hecho de que María no podía ser la madre de Dios. No. Aquí el asunto nada más. En la carne, María es madre de Dios, ¿sí? Porque ella trae en su seno a Jesús los 9 meses, lo da a luz, lo cuida toda su infancia, en toda su debilidad en la carne como ser humano, ¿sí? Bueno, esposa del Espíritu Santo, porque Dios Padre claramente dice en la Anunciación a través del Arcángel Gabriel, el Espíritu Santo te cubrirá. O sea, por la obra del Espíritu Santo, el Verbo se hace carne en el seno de María. Por tanto, se determina al Espíritu Santo como el esposo de María. ¿Sí? Luego, por eso decimos en la tercera ave del Santo Rosario, es María, esposa del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, también exaltamos en esas tres aves finales las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. ¿Por qué esas tres virtudes teologales? Porque por la fe conocemos a Dios. Por la esperanza lo hacemos nuestro, lo acogemos, y por la caridad lo amamos. Entonces, estas tres virtudes teologales son las que nos hacen mantenernos en el camino, tratando, luchando de no separarnos del Señor, del camino que nos tiene trazado el Señor para poder llegar a Él. Por ello, la hija de Sión, María Santísima, se alegra al acoger en su seno al Salvador. Aquí un comentario. En cursos anteriores ya vimos por qué la llamamos la hija de Sión. ¿Sí? Sión era un lugar. María llegó a ese lugar, se considera que a ese lugar llegaron los anahuín, los pobres, los más rechazados. Cuando los dejan en libertad de uno de sus tantos periodos en que los tuvieron en esclavitud, ellos regresan a un lugar que se llama Sión. Entonces, en las profecías de Isaías, cuando decían la hija de Sión, entonces María, al ser parte de esos pobres, ¿sí? De esos pobres del Señor,
es considerada la hija de Sión. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los títulos que le damos a la Virgen Santísima. María representa la iglesia, nos representa a todos. También por eso nosotros podemos decir que María es madre de la iglesia. ¿Por qué? Pues yo hasta ahora no he conocido a alguien que sanamente dé a luz un hijo que nada más dé la pura cabeza a luz y que el cuerpo no lo nazca, ¿verdad? Una madre que tiene un hijo sano, pues da a luz la cabeza con todo y el cuerpo, ¿verdad? Si Cristo es cabeza de la iglesia y nosotros formamos el cuerpo de Jesús, entonces quiere decir que María no solamente da a luz a Jesús, también nos dio a luz a nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros, al ser el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Somos parte de la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros formamos el cuerpo. Y María nos da a luz a todos. Por esa razón la llamamos Madre de la Iglesia. Entonces dice, Dios en su infinito poder podía haber hecho llegar a Jesús al mundo de mil formas, pero quiso hacerlo a través de la Virgen Santísima, de una mujer humilde, de una mujer sencilla. Y no solamente se limita a que lo naciera una mujer, sino quiere que Jesús nazca en una familia normal, o sea, en una familia normal y bien establecida, hay un papá y una mamá para que puedan llegar los hijos, ¿sí? En este caso es, si Jesús, Dios, ya me dio como madre a María, pues no puede haberme dejado sin padre, ¿verdad? Porque María no fue una mamá soltera. Entonces, María, Dios, me da a María como madre porque tengo a Dios como padre. Entonces, ya está ahí establecida toda la familia. Entonces, pues, caray, hay que aceptar que si Dios me da a María como mamá, o en Jesús me trae el mensaje de que Dios es mi padre y es un padre amoroso, pues una de dos, si desconozco a María, entonces pues no tengo mamá. Y Dios quiere que yo viva en una familia bien establecida dentro de la iglesia. Por eso Él es mi Padre y la Virgen Santísima es mi Madre, ¿sí? Madre de la iglesia. Entonces queda establecido el título de la Virgen Santísima. En el contexto siguiente nos habla de que el objeto de María, o sea, es acoger a Jesús en la fe primero y después en la maternidad. De esta manera decimos que María es la primera evangelizadora y la primera evangelizada, ¿sí? Evangelizadora porque ella nos empieza a evangelizar mostrando su fe, ¿sí? Evangelizada porque al acoger a Cristo ella va creciendo aún más en la fe al tener al Redentor en ella, ¿sí? Ella va aprendiendo, nos dice que María todo lo que le decían, todo lo que iba viviendo, ella no lo cuestionaba, lo guardaba en su corazón, porque seguramente que ella muchas cosas no entendía. Por otro lado, volvemos a hacer hincapié, recordemos que María, en su vida, pues no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaban las epístolas de San Pablo ni nada de eso. Ella oró y vivió bajo la enseñanza, bajo la dirección del Antiguo Testamento. ¿Con qué oraba? Con los salmos. ¿Qué es lo que creía? ¿Qué es lo que conocía? Las profecías que había dicho Isaías, que había dicho Ezequiel, o sea, todas las profecías, ella las conocía. No las entendía, ¿verdad? Pero muchas las iba comprendiendo a la luz de ir viviendo con su hijo. ¿Sí? Sus oraciones seguramente que la iban llenando. El Espíritu Santo, que es el que nos hace a nosotros comprender todo esto, o al menos ligeramente entrever, es lo que la hace a ella, la llena del Espíritu Santo, que la va haciendo comprender parte de lo que va viviendo, pero no lo proclama, lo va guardando en su corazón, lo único que va haciendo es vivir bajo esa sombra de la palabra. Parte de su humildad es el hecho de que ella nunca quiere brillar para opacar la luz de su hijo.
¿sí? Ella no llega por donde quiera proclamando, yo soy la mamá del Mesías, todos tienen que hacerme reverencias porque mi hijo es el Salvador, ¿no? Ella al contrario, ella siempre está atrás. Ella siempre, recordemos, nos dicen que el evangelio más pequeño que existen en las Sagradas Escrituras es el de la Virgen Santísima y consta de unas cuantas palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice cuando va y llama a los señores para que llenen las tinajas de agua? Ella no les dice, oigan, vengan y llenen las tinajas de agua, porque mi hijo va a hacer un milagro. Pues no, ella únicamente va y les dice las palabras con las que vive todo lo largo de su vida, ¿sí? ¿Qué dice? Hagan lo que Él les diga. O sea, si Él les dice caminen, caminen. Si Él les dice llenen esto de agua, llénenlo de agua. Si Él les dice amen a su prójimo, hagan lo que Él les diga. No dijo hagan lo que yo les voy a decir, obedézcanme a mí, no. Ella trata en todo momento, es ella ponerse atrás y su hijo es el que tiene que brillar, él es el importante, ¿sí? Ella sigue manteniendo, como decíamos al principio del tema, su pobreza, ¿sí? Soy la sierva del Señor, soy pequeñita, no tengo nada, realmente no entiendo por qué el Señor se fijó en mí, que soy tan pequeña, que no valgo, que soy chiquitita. O sea, el Señor es maravilloso y me ama por eso. Y eso ella lo mantiene todo lo largo de su vida, siempre poniéndose atrás de Jesús, buscando que su hijo brille. Hagan lo que Él les diga. Después tenemos acá en lo que sería su libro, la página 99, un resumen. Hay un resumen negativo, dice, de ser María solamente la madre biológica de Jesús, no nos interesaría sino como la madre de un gran héroe o filósofo. Pues sí, conocemos a muchas personas, o sea, que realmente las conocemos famosas, pues no por ellas mismas, sino porque tuvieron un hijo, pues muy importante, ¿verdad? O porque hicieron, pues algo medianamente importante para algún grupo de personas, ¿sí? Ese sería el sentido negativo, pero el sentido positivo, vemos que la grandeza de María es su fe. Dice, la fe con la que responde a la vocación a que el Señor la llama. Así, si su maternidad es por la fe y en el orden salvífico mesiánico, es entonces fundamento del proyecto divino de salvación a favor de la Iglesia. Ese es el punto positivo de la fe de María. El negativo es que la consideremos nada más como la mamá de alguien importante, como gritaba esa señora, dichosos los senos que te amamantaron y el vientre que te llevó, ¿no? Pero no, o sea, eso no es lo importante es la fe. Entonces volvemos a lo mismo, lo importante es la fe con la que ella acoge al Señor para poder después recibirlo en su seno. De no haber tenido esa fe, pues no lo hubiera recibido en su seno. Entonces la maternidad es secundaria, por así decirlo. Y eso es lo que trató de decir Jesús cuando le da esta respuesta. No es una respuesta despreciativa como pudieran haber considerado los hermanos separados. ¿Sí? Bueno, pues aquí me gustaría que fuéramos analizando más, pero no quisiera yo hacer unos bloques tan largos que pudieran en determinado momento hacerse pesados para que ustedes los vean. Lo que sí quisiera es que ya con esto platicado, ustedes releyeran ese pedacito. Entonces vean que nada más llegamos hasta la página 19 donde dice resumen positivo, que viene siendo parte de la página 99 del libro o página 19 del resumen, que es lo que vamos analizando. Bueno, pues voy a estar tratando de pasar por lo menos 2 bloques por semana de más o menos de este nivel para que nos pongamos al corriente rápido, de tal manera que yo espero que ya es muy poquito lo que nos faltaba para que podamos dar por concluido este curso. En estos apuntes que yo les di, faltó solo un tema,
que yo espero que alcancemos a ver todavía, porque pues según las noticias nos dicen que esto se va a alargar hasta el mes de mayo. Yo la verdad no me había esforzado por continuar las clases, porque consideraba yo que nos íbamos a ver ya ahorita en mayo, pero pues dado que ya se fue esto hasta fines de mayo y eso de momento, ¿verdad? No sabemos, esperemos en Dios que no se alargue más, pero bueno, si se llegara a alargar, vamos a encontrar la manera de avanzar para que veamos. ¿Cuál es el último tema que no está en nuestros apuntes? María Santísima en el Apocalipsis. Entonces, yo espero que todavía tengamos ocasión de verlo, lo tengo por separado. Entonces, pues con esto concluimos. Vamos a hacer nuestra oración final y nos retiramos, ¿sí? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, la ponen en el grupo de WhatsApp y voy a tratar de darles respuesta adecuadamente, ¿sí? Pues que sigamos todos bien de salud, que Dios nos acompañe y que estén ustedes todos muy bien de salud. Hasta luego.